Bueno, muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, a Karina, al Tano, porque tuvieron, como contaba recién Julio, tuvieron la vocación, tuvieron el compromiso, tuvieron la visión y también la compasión que se necesita para tomar una decisión que está muy estigmatizada, muy discutida y que yo no tengo ninguna duda que es la acertada, pero son esas cosas que cuando se explican, sobre todo con la simplicidad y con la precisión que lo hace Julio, uno se pregunta por qué nunca se había hecho, cómo nadie se había dado cuenta. Bueno, estamos inaugurando hoy 2 unidades penitenciarias, estamos inaugurando 2 alcaidías también, 3.000 plazas penitenciarias. Es un día donde el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, solo hoy, con respecto a cómo lo recibimos, crece un 15%. Es una cosa realmente una proeza, Julio. Así que agradecer el trabajo de todo tu equipo. Yo voy a insistir con esto, porque, a ver, cloacas, plantas depuradoras, cárceles, lugares para la atención de la salud mental, son las cosas que a veces se ocultan, se esconden y finalmente nunca se hacen. Hay quien dice que uno mira o puede observar la catadura moral de una sociedad solo viendo sus cárceles y sus manicomios. Bueno, acá las tienen. Este es el nuevo modelo de cárceles y también estamos aplicando la ley de salud mental, Juli, que votamos en ese momento. Y estamos vaciando los manicomios de la provincia de Buenos Aires, sacando a quienes estaban presos y abandonados en los neuropsiquiátricos de nuestra provincia para pasar a un sistema más moderno y además legal, porque era ilegal. Quiero hablar un poco de este programa, de este plan, de sus avances. La verdad que cuando empezamos a anunciar que de 24.000 plazas que había en total al haber asumido, íbamos a hacer un aumento, un incremento tan significativo, decían que era imposible. No solo que era imposible, sino que no es aconsejable prometer cosas que no se van a hacer. Sobre todo después de haber pasado por un gobierno de derecha, como el último que tuvimos, que se la pasaron prometiendo bajar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, subir las jubilaciones, y cuando les tocó gobernar, no es que no lo hicieron, hicieron lo contrario. Entonces ese desprestigio de la política tiene que ver también con esa forma de actuar del marketing, de la publicidad, de la propaganda, por fuera de la realidad y de los hechos. Así que vale la pena mencionarlo. Cuando abordamos la cuestión penitenciaria, tuvo que ver también con esas cosas que se anuncian, salen en los diarios. Recordarán ustedes que cuando nosotros asumimos, allá por diciembre de 2019, teníamos una huelga de hambre en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. 16.000 internos en huelga de hambre el día que asumimos. Una situación que estaba conduciendo a una verdadera catástrofe penitenciaria. Hubo varias en la historia de nuestra provincia. Tenía que ver con que el gobierno anterior no solo no construía plazas penitenciarias, sino que ni siquiera pagaba los contratos a los proveedores de medicamentos. Miren que hay que ser, podés ser de derecha, pero tan desalmado no pagar el alimento ni los medicamentos. La huelga de hambre era por algo justo y necesario. No había comida en las cárceles, no había remedios en las cárceles. Y entonces ya los primeros días que abordamos esta situación, teniendo que hacernos cargo como de tantas deudas, hoy parece la prehistoria, pero recibimos una provincia donde se votó, en aquel momento, Lagarto, te acordarás, se votó emergencia, antes de asumir, la emergencia en seguridad, la emergencia penitenciaria, por cómo estaba la situación, por unanimidad en la legislatura provincial. También, además de seguridad penitenciaria, se votó por unanimidad la emergencia sanitaria, o sea que teníamos una emergencia sanitaria antes de que llegara el COVID. El mundo recibió una emergencia penitenciaria, una crisis penitenciaria a causa del COVID. Nosotros ya estábamos, nos habían dejado ya en emergencia
sanitaria antes de que llegara el virus. Así que la cuestión penitenciaria la hablamos con Julio los primeros días. Nos pusimos a apagar el incendio o evitarlo a través de un trabajo que se hizo muy rápidamente, modificando el modo de contratación, pagando las deudas que nos dejaron Macri, Vidal, Ritondo, Bullrich, Larreta, Grindetti, que andan ahora por los canales criticando a los que hacemos, que nos podremos equivocar, pero un desastre como el que nos dejaron, la verdad que fue histórico el desastre que dejaron. Y en el caso del sistema penitenciario, salió un informe que proviene no de nuestro gobierno, no de un contrato nuestro, sino del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. El Poder Judicial, a través de sus máximos expertos y sus máximos exponentes, decretó que en la provincia de Buenos Aires no es que sufríamos una emergencia penitenciaria, había una emergencia humanitaria. La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia humanitaria porque habíamos llegado a un grado de hacinamiento, de sobrepoblación nunca antes visto, 110%. Quiere decir que había, cuando comparábamos la cantidad de internos con la cantidad de plazas, una diferencia de más del doble. Efectivamente, 24.000 plazas penitenciarias, 51.000 internos en las cárceles, y esto es lo que generó la situación que tenemos en las comisarías. Cada vez, yo lo digo sobre todo para los distraídos o los malintencionados, cada vez que se conoce de una fuga de un preso, de un interno, en la mayor parte de los casos, esto ocurre en las comisarías, en los calabozos de las comisarías. Cada vez que se escucha, hace poquitos días, ¿no?, que hay un problema con los internos, donde empieza un comienzo a veces de levantamiento, de crisis, no es en el sistema penitenciario bonaerense, sino en los calabozos de las comisarías de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué ocurre esto? Y hay que decirlo con todas las letras. Las comisarías tienen efectivamente sus calabozos, pero son para algo absolutamente circunstancial y transitorio. Es una detención, se produce la detención, bueno, ahí quedan en el calabozo. Y luego, si esa situación se va a extender, un tiempo, ni hablar si se va a perpetuar, si va a ser y va a durar meses y meses y meses, no están preparadas las comisarías. No están preparados los calabozos de la comisaría para alojar un interno durante días, semanas, meses, y más que eso. Eso es lo que ocurre porque teníamos esa situación que nos deja el gobierno anterior, en su caso extremo. Y lo digo en su caso extremo porque dicen, bueno, y dale con que le echan la culpa a Macri, a Vidal. No, no es así, porque recibieron, es verdad, 24.000 plazas, 36.000 internos. Pero luego lo elevaron a 51.000 internos y siguieron con la misma cantidad de plazas, prácticamente, 1.000 plazas más. Así que fue Vidal, fue el gobierno de Bullrich, fue el gobierno de Macri, fue el gobierno de Ritondo, el que generó esta crisis espantosa que recibimos. Y claro, decía, las cárceles, los calabozos, en las comisarías, la verdad que son un instrumento diseñado y preparado para otra cosa. Para una cuestión completamente circunstancial, corta, de breve periodo y pasajera. Es así, es pasar por ahí un ratito. ¿Y qué pasa? No están preparadas la infraestructura de nuestras comisarías y no está preparado tampoco nuestro personal policial para sostener de manera prolongada, casi permanente, el alojamiento de los presos en las comisarías. ¿Qué es lo que genera esto? El otro día estuvimos en Almirante Brown visitando uno de estos calabozos, algunos calabozos de estos nos decían que en un lugar donde había, en calabozos donde había lugar, no sé si para 8 personas, había 40 y que estaban todo el tiempo ahí. ¿Qué pasa con los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires? Y tienen que dedicarse a tareas que no solo los distraen de la tarea de la seguridad pública y ciudadana, sino que además
no tienen la preparación, y menos todavía cuando tienen que hacer tareas tan alejadas de aquello para lo que fueron entrenados, como recibir a los familiares, la comida. En general los calabozos no tienen baño, así que hay desplazamientos permanentes a los baños. Hay días que toda la comisaría se dedica a recibir a los familiares. Entonces, son cosas que están muy mal. Cuando observamos esta situación, que había pasado todos los límites, 110% de sobrepoblación, y bueno, le digo a Julio, ¿cómo podemos arreglar esto? Obviamente había que saldar las deudas con los proveedores, había que reiniciar el ciclo de compras, había que modificar, pero eso no iba a alcanzar. Era un problema histórico, era un problema de fondo, era un problema estructural. Y le digo a Julio, ¿cómo hacemos? Y me dice, la verdad que habría que ampliar el sistema penitenciario con dos instrumentos. Por un lado, las unidades penitenciarias, nuevas unidades penitenciarias, y ahí empezamos a charlar de que las unidades penitenciarias no podían estar localizadas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Teníamos que localizarlas en el conurbano, que es donde está el grueso poblacionalmente, ¿no? Porque no es un tema que pase de eso. También tenemos el grueso de la población que vive en el conurbano en condiciones particulares, así que tenían que estar localizadas. Y le digo, ¿y cuántas plazas hay que hacer? Porque había 24.000. Y me dice, y para modificar un poco la situación, empezar a revertirlo, habría que hacer 5.000. Si queremos hacer algo importante, hay que hacer 10.000 plazas penitenciarias. Si queremos hacer una revolución en materia de abordaje de la cuestión penitenciaria, hay que hacer 12.000 plazas en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, 4 años, 12.000 plazas, parecía imposible. Hoy estamos inaugurando las primeras 7.500 plazas y antes de fin de año vamos a agregar las 4.500 que faltan. Vamos a alcanzar el objetivo de 12.000 plazas penitenciarias en un periodo de gobierno, lo cual cambia profundamente el funcionamiento del sistema penitenciario bonaerense. Nos ha permitido, con el sistema de cárceles y alcaidías, ¿cuántas hay que hacer, Julio? Le dije, 16. Bueno, vamos a inaugurar 16 alcaidías de 312 plazas cada una y vamos a poder vaciar. Yo espero que la mayoría de los calabozos de las comisarías del conurbano bonaerense. Esto permite, obviamente, que recursos que no estaban preparados para eso, en la infraestructura, en la capacitación, se empleen para lo que estuvieron entrenados y diseñados. Vamos a tener, más allá de la cantidad de policías, porque andan con eso ahora, recibimos, durante el periodo anterior se perdieron 5.000 policías, en el periodo de Vidal. No, mientras andaban declamando que les importaba la seguridad, 5.000 policías, tenían 2.000 patrulleros para toda la provincia de Buenos Aires. En el conurbano tenían 790 patrulleros para 1.100 cuadrillas. Recuerden, 2.000 patrulleros había el día que asumimos. Compramos nosotros, sin contar los del servicio penitenciario, 4.500 patrulleros 0 kilómetros para la provincia de Buenos Aires. Creamos el cuerpo de la policía rural, también un cambio estructural. El otro día, con el ministro Sergio Berni, lanzamos el programa de patrullaje aéreo no tripulado a través de 10 drones que trajimos para la seguridad rural en la provincia de Buenos Aires. Son cambios históricos. Y la verdad que yo quiero agradecerle no solo a la senadora, a los legisladores provinciales, sino también y especialmente a los miembros del Poder Judicial que hoy nos acompañan, porque siempre lo digo una y mil veces, porque siguen con la cantinela de que el gobernador soltó presos. Siguen con la cantinela de que el gobernador llegó y soltó presos. Debería a esta altura, no ya, yo sé que les escriben los discursos ni saben lo que leen, pero aún así debería darle vergüenza decir mentiras. Está muy mal decir mentiras. Yo le pido por favor a nuestra oposición que si quiere ganar las elecciones trate de decir alguna verdad, no tanta mentira, porque
Esto de que el gobernador suelta presos, yo efectivamente por la Constitución puedo utilizar, tengo la potestad de amnistiar, ¿no? Puedo dar el perdón. Todavía no lo hice en ningún caso. Pero hasta donde yo sé, y cualquiera que conozca la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y un poco la Argentina, tendrán un consultor extranjero, pero en la Argentina el Poder Ejecutivo ni mete presos ni suelta presos. No podemos hacerlo, no decidimos eso. Estará bien, estará mal, pero no es nuestra potestad. Ahora, esto que tenemos acá, sí, cuando decide el Poder Judicial, cuando decide que alguien tiene que cumplir una condena, el Servicio Penitenciario Bonaerense se ocupa de esto que hoy estamos mostrando acá. Y lo dice nuestra Constitución también. El objetivo del servicio penitenciario, el objetivo de cumplir la pena de la reclusión, se lo priva a aquel que se le da una condena de este tipo de su bien más preciado, que es la libertad. Y esa es la condena, privarlo de la libertad. Esa es la condena. Luego, el objetivo, mientras está privado de su libertad y hasta que cumpla condena y recupere la libertad, el objetivo es darle los instrumentos, las herramientas y las condiciones para que no vuelva a cometer los delitos que lo pusieron en la cárcel. Es un tema de seguridad ciudadana para el que no le gusta que en las cárceles haya escuelas, que en las cárceles haya fábricas. Es un tema de seguridad ciudadana. Está comprobado que aquel que estudia durante el tiempo de reclusión, aquel que obtiene un título, ni hablar, que hace estudios en cualquier nivel, pero en los estudios universitarios está comprobado que el 95% de los que hacen estudios universitarios en la cárcel no vuelven a cometer delitos. Y así, para cada nivel educativo, la disciplina del trabajo, esto de hacer fábricas adentro de las cárceles, que se agregan a los talleres artesanales, a la formación profesional, tiene que ver con bajar la reincidencia. Aquí estamos inaugurando 2 unidades penitenciarias para 1000 internos cada una, y estamos inaugurando una alcaldía, otra alcaldía en González Catán. Hoy, en este día, en cada una de estas unidades penitenciarias hay 2 centros de formación y 2 talleres productivos en cada una. Y todo tiene que ver con lo mismo. Y los resultados están a la vista. Por supuesto que lleva tiempo ver los cambios, sobre todo cuando son tan profundos y requieren una actividad continua, una atención continua. Esto no es algo de un día para el otro. Como todos los grandes problemas, no hay milagros. Así como no vamos a resolver los problemas que realmente tiene la educación pública, ni con menos educación pública, ni arancelándola, porque digamos esto para que lo entiendan las mamás, los papás de la provincia de Buenos Aires, que mandan los chicos al jardín, que mandan los chicos a la primaria, que mandan los chicos a la secundaria o a la universidad. Voucher, que es una palabrita nueva y está en inglés, quiero decir que tiene una traducción castellana bastante sencilla. Se llama arancel. Les quieren cobrar porque el pibe vaya a la escuela, porque la piba vaya al jardín. Les quieren cobrar a la familia bonaerense como se cobra en el sector privado, y nosotros sabemos, y por eso hemos hecho también tanta inversión en escuelas. Ya hemos inaugurado el otro día, hoy creo que vamos a inaugurar varias más, pero cuando tengamos el número lo voy a decir, 183 nuevos edificios escolares en la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver con la presencia del Estado. Y con esto termino agradeciéndoles a todos y a todas. Creo que estos cambios estructurales, estos cambios son producto de un sacrificio muy grande. Estas inversiones son inversiones muy grandes. Escuchaba también a algún austríaco de otra época, soluciones austríacas del siglo XIX para los problemas de la provincia de Buenos Aires. Yo no veo que esto vaya a funcionar muy bien, pero lo escuchaba, cobrar a las familias cuando va a la cárcel un interno. Miren, creo que... ¿Qué puedo decir? Es difícil. Lo del voucher está difícil. Está difícil porque no, en la provincia de Buenos Aires yo creo que hoy inaugurábamos la autopista Presidente Perón. Le preguntaba yo a Cato, ¿no? Si hay alguna legislación nacional que prohibía hacer la autopista a un privado.
Acá en la provincia no le prohibimos a nadie hacer la autopista Presidente Perón, no le prohibimos hacer la Ruta 6, mejorar el camino de cintura, no prohibimos hacer la Ruta 41, la 51, no le prohibimos a nadie hacer el Canal Magdalena, ningún privado. Pero ¿saben qué? El privado va donde hay rentabilidad y donde hay negocio. Y ese negocio muchas veces es posible porque hubo una inversión pública que lo habilitaba. Porque si no hay rutas, si no hay caminos, si no hay autopistas, si no hay escuelas, si no hay educación pública, si no hay salud pública, después si lo vemos en nuestra provincia de Buenos Aires, ¿quién va a poner una empresa? Si no hay formación, si no hay salud pública. Entonces, no es verdad que hay una contradicción entre lo privado y lo público, es al revés. Lamento decirles a los representantes de la derecha argentina que es al revés, que en los países en desarrollo, pero también a los países que la están peleando como el nuestro, en esos países no hay una contradicción entre lo público y lo privado. Tenemos que tener más y mejor Estado para que los privados puedan hacer también su trabajo. La autopista Presidente Perón va a permitir que se radiquen empresas, negocios, emprendimientos urbanísticos, y lo posibilita un Estado que invierte, un Estado que hace obra pública. Así que hoy creo que hemos cumplido algo que algunos decían que era imposible. Vamos a seguir trabajando. No se ha terminado, falta mucho por hacer por el sistema penitenciario, por el sistema educativo, por el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. No es perfecto, le falta muchísimo. Tenemos muchos problemas. Ahora, seguro no es soltándole la mano al que más necesita de la sociedad y del Estado. Seguro, cuando recorremos la provincia de Buenos Aires, no nos piden menos escuelas, nos piden más escuelas. No nos piden menos obra pública, nos piden más obra pública. Que pavimentemos, que hagamos las rutas que faltan, los caminos rurales, las escuelas, las salas de salud, los hospitales, las cárceles. A eso nos hemos dedicado estos 4 años y por todo lo que hicimos nos comprometemos con todo lo que falta. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.